Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 al 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 al 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, el rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, siquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Samaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey de Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿tiene Dios lo mejor de nosotros? Cuando Salomón murió, dejó un reino que se llenó de esplendor, poder y sobre todo de la presencia de Dios. Cuando murió, dejó su reino a su hijo Roboam. A diferencia de su padre Salomón, Roboam era un hombre muy necio y malvado. Se negó a reconocer el bien de la gente de Israel, y como resultado 10 de las tribus se rebelaron contra él, lo cual provocó la división de Israel en 2 reinos. Ustedes han escuchado hablar del reino dividido. Ahora ya saben quién es el que lo provocó. El reino del norte dejó la adoración de Jehová y cayó en la idolatría. Roboam, quien gobernaba el reino del sur, es decir, Judá, tuvo la oportunidad de caminar con Dios y disfrutar de las bendiciones del Señor. Después de todo, Jerusalén y el templo del Señor estaban en su reino, e incluso los sacerdotes y los levitas
abandonaron el reino del norte y se trasladaron a Judá para servir al Señor, como lo narra segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 13 al 17. Sin embargo, Roboam desperdició las oportunidades que se le dieron y se alejó de Dios, negándose a servirlo como lo habían hecho David y Salomón en el pasado. Pues a medida que estudiamos la vida de Roboam, rápidamente aprendemos que su vida es una lección de privilegio, orgullo y juicio divino. Uno de los principales problemas con Roboam fue que simplemente se negó a darle a Dios lo mejor de sí mismo. Como resultado, Roboam y su pueblo pagaron un precio terriblemente alto por esta actitud ante Dios. Mis hermanos, debemos recordar que Dios es digno de lo mejor de nosotros. Por ejemplo, Pablo habla de esto en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, donde se describe esa entrega total como un culto racional. En otras palabras, lo mínimo que podemos hacer por el Señor a la luz de todo lo que Él ha hecho por nosotros es darle lo mejor que tenemos. Literalmente debemos darle todo. Se merece lo mejor de nosotros, pero ¿lo tiene? Esta es la pregunta central de este discurso. Si lo tiene, entonces podemos disfrutar de su presencia y su bendición. Pero si no lo tiene, entonces podemos esperar su rechazo. Hoy quiero echar un vistazo entonces a la vida de Roboam. Quiero señalar algunos problemas en su vida que prueban que él estaba dando a Dios menos de lo mejor. No es que no estaba dando nada, sino que no estaba dando lo mejor. Mientras miramos a este rey descarriado y vemos las deficiencias que marcaron su vida, quiero que miremos nuestra propia vida, la nuestra. ¿Qué estamos dando al maestro? Quiero que nos hagamos esa pregunta: ¿tiene Dios lo mejor de nosotros? Sin duda alguna estaremos de acuerdo en que Dios merece lo mejor. Eso nadie lo va a discutir. No puedo imaginarme a alguien sobre la tierra diciendo: no, Dios no merece lo mejor. Todos estaremos de acuerdo en que Dios merece lo mejor de nosotros. Pero también, mis estimados hermanos, si somos honestos, es común que Dios reciba mucho menos de lo mejor de nuestras vidas. Eso, desgraciadamente, es una realidad también. Espero que hoy aprendamos cómo cambiar eso. Espero que hoy aprendamos la importancia de dar a Dios lo mejor de nosotros. Vamos a notar los problemas que marcaron la vida de Roboam y así ver si estamos dando a Dios lo mejor que tenemos, lo mejor de nosotros. Vamos a considerar en primer lugar el carácter de Roboam allí en el versículo 1 de Segunda de Crónicas capítulo 12. Hay que considerar su carácter. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. El versículo 1 es realmente revelador con respecto al carácter de este hombre llamado Roboam. Se nos dice que obraba con orgullo, que hizo caso omiso de la ley de Dios y que también desvió a otros de Dios. No fue solamente él el que se apartó de Dios. No fue solamente él el que vivió lejos de Dios, sino que se arrastró a otros con él. El problema que afectó a Roboam fue un problema en el corazón. Creía que ni él ni su nación necesitaban al Señor y su ley. Creía que no necesitaban las direcciones del Señor o la comunión del Señor. Pensaban que podían ser independientes sin Dios en este mundo.
Parece estar diciendo, pues gracias por traerme tan lejos, Señor, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por todas las victorias que hemos tenido, gracias por todas tus bendiciones, pero creo que puedo manejarlo solo de aquí en adelante. Hasta aquí. No es que Dios se haya apartado, sino que Roboam se apartó de Dios, apartó su corazón de la ley de Dios. Y mis hermanos, este es el ejemplo perfecto de una vida que Dios no puede bendecir ni usar para su gloria. Dios está buscando personas que sean exactamente lo contrario que Roboam. Él está buscando personas que estén conscientes de su dependencia de Dios. Cuando las personas pierden esa conciencia, cuando las personas pierden esa sensibilidad de ser dependientes de Dios, están en un grave problema. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, precisamente de nuestra dependencia en Dios. Y usted no debe jamás olvidar eso. Jamás debe permitir que esta verdad se aparte de su corazón, de su mente, de su alma. Dice la Biblia en Juan capítulo 15, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces dependemos total y absolutamente de Dios. Y eso no debemos olvidarlo. Dios está buscando personas entonces que estén conscientes de su dependencia de Dios, hermanos. Nunca permitan que su carne, que su sabiduría, que su cultura, que su costumbre, que su carácter los lleve a pensar que no dependen de Dios para tal o cual cosa que tengan en mente. En segundo lugar, Dios está buscando personas que tengan el deseo de caminar obedientemente con Él. Ahí mismo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 15, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Está buscando personas que tengan el deseo de caminar en obediencia con Él. ¿Usted ama al Señor? Bueno, Él está buscando personas que lo amen. Y si usted dice que sí ama al Señor, entonces usted está comprometido a guardar los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque si usted dice que ama al Señor pero no guarda sus mandamientos, entonces es un mentiroso. No puede usted decir que ama a Dios con sus labios y al mismo tiempo ignorar los mandamientos del Señor. Usted está mintiendo. Para demostrar nuestro amor por el Señor, para demostrar que ese amor es real, debemos ser obedientes a su voluntad. En tercer lugar, Dios está buscando personas que anhelan ver que otros lleguen a conocer al Señor. En Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5 en el versículo 16. Dice la Escritura, Mateo capítulo 5 en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto indica que tenemos que hacer grandes esfuerzos por hacer que la luz del Señor, que habita en nosotros por la obediencia a su voluntad, alumbre a otros. A veces, lamentablemente, lo que hacemos es apagar la luz de Dios para que otros no la vean. Ocultamos con nuestra conducta la luz del Señor para que otros no la vean. Hay mucha gente que nos rodea, amigos, vecinos, conocidos, trabajadores, empleados, etcétera, lo que usted quiera. Ellos deben de ver la luz de Dios en usted. Pero de acuerdo a su conducta, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus palabras, de acuerdo al curso de vida que usted lleva, la pregunta es, ¿está usted alumbrando con su conducta, con ese curso de vida, la luz del Señor a otros? Dios está buscando gente que tengan ese anhelo
de conducir a otros, no como Roboam. Roboam es todo lo contrario. Él cree que no depende de Dios. Él ya no es obediente a la ley de Dios. Arrastró a otros lejos de Dios. Bueno, él está buscando gente que sean lo contrario, que sean obedientes, que caminen en obediencia, que dependan de Dios y que acerquen a otros a su luz. Pablo dijo en Efesios capítulo 2 en el versículo 10 que el Señor nos salvó tanto para trabajar como para hacer su testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Nos salvó, sí, nos salvó, pero nos salvó también para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra propia vida. ¿Y para qué? ¿Para qué damos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros? Bueno, para que otros vean que Dios puede hacer lo mismo por ellos. Si usted era una persona conocida en el mundo por ser perversa, miserable y malvada en extremo, ahora el mundo tiene que ver todo lo contrario. Y cuando la gente se acerque, usted le pregunta por qué has cambiado tanto, usted tiene que dirigirlos al Señor. Él es el que ha hecho esto y Él puede hacer esto también por usted. Él nos presenta como trofeos de su gracia. Así que la pregunta es, ¿le está dando a Dios lo mejor de su carácter? ¿Le está dando a Dios lo mejor de su carácter? ¿Es usted una persona que está consciente de la dependencia que tiene en Dios? ¿Es usted una persona que camina en obediencia a Dios? ¿Es usted una persona que anhela acercar a otros al Señor? Eso es dar lo mejor al Señor. Pero si usted hace todo lo contrario, si usted dice que es hijo de Dios, que es cristiano, pero cree que no depende de Dios, camina en desobediencia, en rebeldía a su voluntad, y no le importa si otras personas se acercan o no a Dios, usted no está dando lo mejor de su carácter. Usted está mostrando un carácter orgulloso, rebelde y soberbio. Como Roboam. En segundo lugar, debemos considerar el castigo que sufre Roboam. Versículos 2 al 9 del segundo libro de Crónicas. Vamos a regresar allá donde empezamos para ver qué fue lo que sucedió. Versículos 2 al 9 del segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Versículos 2 al 9. Fíjese bien. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquenios y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Consideren el castigo, hermanos. Estos versículos nos dicen que las transgresiones de Roboam resultaron en el castigo del Señor sobre él y su pueblo. Roboam e Israel pecaron y Dios utilizó a Sisac, el rey de Egipto, como su método de castigo. Mis hermanos, ¿no es interesante el contraste que hay aquí con lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36? Déjeme le digo brevemente lo que ocurre ahí. En Éxodo se nos dice que cuando los israelitas partieron de Egipto, después de las plagas
que despojaron a los egipcios. De eso trata Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. Ahora, ¿cuál es el contraste? Que mientras que en Éxodo los egipcios fueron despojados por Israel cuando llegaron las plagas, ahora en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, en el versículo 9, Dios envía a los egipcios como plaga. Dice la Biblia que eran muchos que no se podían contar, no tenían número. ¿Y para qué fueron enviados a Egipto? Bueno, Dios dijo, no los voy a destruir, pero sí voy a dejar que estén bajo su dominio, para que sepan lo que es servir a Dios y lo que es servir a las naciones. Y entonces llegaron como una plaga los egipcios para quitar a los israelitas todo su oro y todos sus objetos de valor. Dios utilizó, fíjense en esto, hermanos, aprendan esto de Dios, aprendan esto. Dios utilizó a un pueblo mundano para castigar a su gente. Aprendan eso, eso es lo que Dios hace. Vean cómo obra Dios, vean los medios que Dios utiliza. Él utilizó un pueblo mundano para castigar a su pueblo. ¿Qué aprendemos aquí? Una vida que debe ser castigada por Dios es una vida que no puede ser bendecida por Dios. Fíjese bien, voy a repetir. Una vida que debe ser castigada por Dios es una vida que no puede ser bendecida por Dios. Dios tenía que castigarlos. Y les dijo, bueno, no los voy a destruir, no voy a dejar caer mi ira, pero sí voy a permitir que Sisac venga con toda esa plaga, con todo ese ejército, para someter a este pueblo. ¿Está bendiciendo? No, no va a haber bendición por un tiempo. Debido a que Roboam no anduvo en la voluntad de Dios, entonces fue culpable de no darle a Dios lo mejor de sí. Cuando Dios nos salvó, hermanos, lo hizo para librarnos de nuestros pecados. Recuérdenlo ustedes ahí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 en el versículo 7. Vean lo que dice Romanos capítulo 6. Versículo 7. No pierdan Crónicas. Dice la Biblia. Porque el que ha muerto, es decir, cuando hemos obedecido el Evangelio, cuando hemos sido bautizados, Romanos 6, 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjese bien. Cuando Dios nos salvó, ¿lo hizo para qué? Para librarnos del efecto de nuestros pecados. Lo hizo para convertirnos, para transformarnos en nuevas criaturas. El apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos salvó para transformarnos en sus hijos. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, dice la Biblia, Romanos capítulo 8, en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Fuimos transformados en sus hijos. Nos salvó para que andemos en nueva vida, como dice Romanos 6:4. Nos salvó para usarnos para su honra y para su gloria, como dice Efesios capítulo 2 en el versículo 10 y segunda a los Corintios capítulo 4 en el versículo 7. En otras palabras, fíjense bien lo que voy a decir, Dios nos salvó para bendición y no para maldición. ¿Nos salvó para qué? Para librarnos, justificarnos, salvarnos, para hacernos nuevas criaturas, limpiarnos, santificarnos, para andar en vida nueva. ¿Ven todas las bendiciones?
Nos salvó Dios para andar en bendición, no para andar bajo maldición, hermanos. ¿Para qué fue salvado usted? ¿Para estar bajo la maldición de Dios? ¿Para estar bajo la ira de Dios? ¿Para estar bajo el juicio de Dios? No, usted fue salvado para estar bajo la bendición de Dios, para gozar y disfrutar de la salvación, del perdón de pecados, de la justificación, etcétera. Nos salvó para bendición, no para maldición. Pero si somos hijos y nos negamos a caminar dentro de los límites de su voluntad, entonces Él no dudará en enviar su castigo sobre nuestra rebeldía. Dios no me salvó para estar bajo su ira, bajo su castigo, pero cuando soy rebelde, entonces voy a estar bajo su ira, voy a estar bajo maldición. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, vean. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando soy un hijo desobediente, rebelde? Estoy bajo su castigo, bajo su juicio. Así como lo hizo con Israel. Ahora, fíjense bien. Lo que Dios usó para castigar a Israel fue el mundo. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Ahora vean esto. Así como lo hizo con Israel, comúnmente Dios usará este mundo o las cosas que hay en este mundo como vara para castigarnos a nosotros. Aprendan esa lección. ¿Qué varas utiliza Dios para castigarnos? Bueno, a veces utiliza la vara de la enfermedad. ¿Y la enfermedad dónde es? ¿Del cielo? No, la enfermedad no está en el cielo no hay enfermedad. En el cielo no existe la enfermedad, hermanos. Ahí no existe. No hay personas con cáncer, no hay personas con diabetes, no hay enfermos en el cielo. Usted no va a encontrar ángeles chuecos o torcidos, mancos, ciegos, cojos. No hay eso en el cielo. La enfermedad es de aquí, de la tierra. Es de aquí, es algo de aquí, es propio del ser humano. Y Dios va a utilizar la vara de la enfermedad para castigar nuestra rebeldía. Dios a veces utiliza también los problemas financieros. Hermanos, los problemas financieros son del cielo. Allá no existen problemas financieros. Dice la Biblia que allá no hay hambre. No hay problemas financieros allá en el cielo. No hay bancos en el cielo. No hay prestamistas en el cielo. No hay dinero en el cielo. Los problemas financieros, ¿sabe dónde son? Son de aquí, de la tierra, son del mundo. Son propios de este mundo y Dios usará la vara de la enfermedad o la vara de los problemas financieros para castigarnos. Tú estás muy interesado en el dinero antes que en mi voluntad. Eso quieres tú. ¿Quieres tú vivir siempre esclavizado al dinero? Muy bien. Eso es lo que quieres, adelante. No te voy a matar. No voy a dejar caer mira sobre ti. No te voy a destruir. Pero voy a dejar que sirvas como esclavo en este mundo. Nunca te va a alcanzar nada. Nunca vas a ser feliz. Siempre vas a estar necesitado y enfermo, porque eso es lo que quieres. Dios va a utilizar los conflictos. En el cielo no hay conflictos. En el cielo no hay problemas, no hay gritadera. Allá no hay conflictos, allá en el cielo no hay, hermanos. Aquí los conflictos son de acá de abajo. El primer pleito que hubo fue allá en el Edén. Entre Adán y Eva, fue el primer pleito que hubo. Tú me hiciste esto. Imagínense cómo quedó esa relación después del pecado. Imagínense cómo quedaron. La violencia se hizo presente en esa familia al punto de que uno de sus hijos mató al otro. Los conflictos son propios de aquí. Y Dios va a utilizar la vara de la enfermedad, de los problemas financieros, de los conflictos, de la amargura. ¿Quieres vivir fuera de mi ley? Muy bien, te voy a enseñar lo que significa eso.
Vas a experimentar en carne propia, por medio de la enfermedad, de los problemas financieros, de los conflictos, de la amargura, de la desgracia, para que entiendas y para que recapacites. ¿Sabe qué hace la gente cuando ya se anda muriendo? ¿Qué hace la gente cuando ya se anda muriendo? Cuando ya fue hasta con los brujos, ya le hicieron limpias, ya le pasaron el huevo, ya le dieron toda clase de menjurjes, operaciones, etcétera, ya no tienen ni dinero. ¿Qué hacen, hermanos? Claman a Dios. Ándele. Y eso es lo que quería Dios. Usted quiere vivir sin Dios. Muy bien. Roboam, ¿quieres vivir de manera independiente, sin Dios en este reino? Muy bien. ¿Y sabe qué pasó? En el corazón de Sisac vino la conquista. ¿Qué son los hebreos? ¿Qué son los judíos ante las naciones sin Dios? Bueno, se dejaron venir y se humillaron y dijeron: ay, Dios, perdónanos. Sí, ok, no te voy a destruir. Como Sodoma y Gomorra, no te voy a destruir, pero voy a permitir la invasión para que aprendas, para que sepas lo que es servirme a mí y lo que es servir a las naciones, para que aprendas. Mis hermanos, muchos de nosotros quizás vamos a aprender a la mala. Yo espero que no sea así. Yo espero que usted no esté el día de mañana en la cama de un hospital, quebrado, sin dinero, enfermo, muriéndose, putrefacto, clamando a Dios por misericordia, sabiendo que probablemente por su rebeldía va a terminar en el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Yo espero que no llegue a eso. Y antes de que llegue el castigo de Dios, hay que arrepentirnos, porque Dios nos castiga para ablandar nuestros corazones y regresarnos a su camino. ¿Por qué razón castiga usted a sus hijos? ¿Sí recuerdan? ¿Por qué nos castigan? ¿O por qué usted los castiga? ¿Por qué les da una nalgada? ¿Por qué los priva de cosas? ¿Por qué hace eso? Ah, usted dice, usted mismo lo dice: porque quiero lo mejor. Yo no quiero que mi hijo ande de vago ahí, de loco, y por eso lo disciplino, lo castigo. Le quito esto o lo castigo con esto otro, ¿verdad? Usted busca lo mejor. Cuando el bebé necio quiere meter los dedos ahí en el enchufe, está de necio el bebé, de necio y de necio, ¿y qué hace usted? Le da un manazo para que no haga eso, porque usted prefiere provocarle un dolor controlado a que vaya y se electrocute ahí. Y es lo mismo que hace Dios, pero Dios utiliza estas varas de castigo, utiliza las cosas del mundo, así como Dios utilizó a Sisac, rey de Egipto. Así Dios utiliza la enfermedad, los problemas económicos, los conflictos, la amargura, la enfermedad, varas. ¿Para qué? Para que nuestro corazón finalmente se quiebre y digamos: sí, dependo de Dios. Bueno, ahí está la razón por la cual vino el castigo. Si Dios tiene que enviar un castigo a su vida, entonces está claro que Él no tiene lo mejor de usted. Cuando venga la enfermedad sobre usted, los problemas financieros, la amargura, la desdicha, el vacío, la desgracia, la miseria, usted debe saber por qué Dios me está haciendo esto: porque usted no ha dado lo mejor. Porque usted no ha dado su corazón a Dios. Examine su vida ahora mismo examínela, ahora mismo, antes de que sea tarde. Si está viviendo fuera de la voluntad de Dios y aún no cae el castigo sobre usted, entonces es mejor que vuelva de ese camino de rebeldía al camino de Dios. Y si ya está siendo castigado, si ya está sufriendo la vara de Dios, entonces ahora sabe que usted no ha dado lo mejor de usted a Dios. Así que pregúntese esto. Cada día que pasa, usted pregúntese esto: ¿Dios me está bendiciendo o me está disciplinando? Bueno, dice: hermano, a mí yo creo que me bendice. Examine bien su vida, porque si usted no está dando lo mejor a Dios, tarde o temprano la vara de Dios va a caer sobre usted. Ahorita anda muy a gusto, muy fuerte, con mucha alegría. Qué padre. Dios ni se fija. ¿Eso cree usted? Tarde o temprano la vara
va a caer sobre usted. Y cuando eso suceda, acuérdese que usted no dio lo mejor al Señor. Consideren también la confusión de Roboam. Vea, ya vimos en los versículos 2 al 9 que finalmente Sisac, rey de Egipto, vino a Jerusalén. Dice el 9, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Y fíjese bien lo que dice enseguida, Segunda de Crónicas 12:9, fíjese bien. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Ahora fíjese la reacción. Y en lugar de ellos, de los escudos, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de su casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Fíjense bien, yo veo aquí a Roboam como una ardilla esquizofrénica corriendo de un lado para otro. ¿Lo vieron ustedes? Anda como una ardilla esquizofrénica, anda loco para allá y para acá. Así nos vemos nosotros cuando andamos con un pie con Dios y un pie con el mundo. Esquizofrénicos, locos. En el versículo 1 se aleja del Señor, ¿verdad? Se aparta del Señor. En el versículo 6 se arrepiente, se humilla y vuelve al Señor. En el versículo 12 se humilla a sí mismo, y en el versículo 14 se nos dice que otra vez hizo lo malo y apartó su corazón de Dios. ¿Qué es eso? Esquizofrenia espiritual. Anda como una ardilla loca. Esa es una imagen de una vida que tiene altibajos, que a veces está dentro y a veces fuera, que a veces es caliente y a veces es frío, que a veces está encendido y a veces está apagado. Es la imagen de una persona confundida que no tiene una dirección clara o un enfoque correcto de su vida. Y esa ambigüedad solamente nos muestra a una persona que no está dando lo mejor a Dios. Está dando ahí sobras, gotitas de su corazón. Te voy a dar gotitas de mi fe, gotitas de mi obediencia, gotitas. Ese mismo tipo de confusión caracteriza a muchos cristianos hoy en día, lamentablemente. Van subiendo en su camino con el Señor, van subiendo pero luego se bajan. No están fríos ni calientes. Están en la iglesia, pero al mismo tiempo son rebeldes a la voluntad de Dios. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué están esperando? ¿Qué quieren? ¿Están locos? ¿Están borrachos? ¿Están esquizofrénicos? ¿Están locos? ¿Qué quieren? ¿Qué les pasa? ¿Saben qué va a venir sobre ustedes? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que les espera si siguen así, cojeando en la fe, cojeando, ni con el diablo ni con Dios, ni en la gloria ni en el infierno. Piensan que pueden andar en medio, a veces andan muy espirituales, andan con la Biblia en la mano, aconsejan a otros, enseñan a otros, pero no se enseñan a sí mismos. No tienen una fe convincente, no tienen convicción. Cada día que vivimos estamos comprometidos en la batalla con los implacables enemigos del mundo y la carne. El mundo busca aprisionarnos en su molde.
El mundo tiene un molde, hermanos. Ven, dijo Pablo, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomen la forma de este mundo. Y el mundo quiere aprisionarnos ahí. La carne busca dominarnos y mantenernos atados a sus deseos insensatos y miserables. Dios está buscando algo distinto. ¿Sabe qué busca Dios de usted como cristiano? Dios está buscando estabilidad en nuestra vida. Efesios 4:11 al 16 dice, vea lo que hace Dios, vea todo lo que invierte Dios. En Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. Vea toda la inversión de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios. ¿Para qué? Para un propósito sobre usted. Dice la Biblia en Efesios 4:11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién hizo eso? Él mismo. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionarlo a usted, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere estabilidad. No quiere que andemos como niños fluctuantes. A veces los niños, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? Y no sé, y andan brincando para allá y para acá. ¿Con quién te vas? ¿Con Menolo o con Sandía? Y andan ahí. No tienen convicción. Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, que andemos ahí como Roboam, como ardilla esquizofrénica. Por un lado se aleja de Dios y luego se acerca a Dios, y luego se humilla y luego otra vez vuelve a lo malo, y que andemos así, rebotando. No, Él quiere estabilidad. Dios está buscando personas que se entreguen a Él totalmente. Él está buscando personas que estén cansadas de caminar o de andar en una montaña rusa. En la fe hay montañas rusas. Bajan, suben. No, eso es lo que caracteriza a las montañas rusas. No, Él quiere que lleven una vida estable y enfocada para su gloria. Para Dios hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús para aquellos que buscan en Él la ayuda que necesitan. Entonces mire su vida ahora mismo. ¿Es estable y crece constantemente en el Señor? ¿O está llena de paradas, arranques, reversiones? ¿Tiene Dios lo mejor de usted? Usted es de los que da 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Dice, mira cómo avancé, di 2 pasos. Pues sí, pero luego para mañana o al ratito da 3. Hoy dio 2 para adelante. Saliendo de este lugar, se avienta 3 para atrás, o hasta 6 a veces. Y luego da otros 2, y luego otros 12 para atrás. No, pues así nunca va a llegar. Es una ardilla esquizofrénica. Entonces, considere la confusión de Roboam, considere el castigo de Roboam, considere el carácter de Roboam. Fíjese el compromiso de Roboam. Versículo 9. Segunda de Crónicas 12:9. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey,
Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Fíjese bien qué interesante es esto. Esto es muy interesante. Se nos dice que Sisac y los egipcios tomaron los 300 escudos que Salomón había hecho allá en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 15 al 16. Estos escudos, hermanos, pesaban mucho, eran muy pesados. En un sentido económico, estos escudos tenían un altísimo valor porque eran de oro puro. Grandes y pesados, de oro. Los 300 escudos valían millones y millones. Como decía un hermano, millones y millones. Mucho valían, hermano, era una fortuna esos 300 escudos de oro puro. Estos escudos se colocaban en el palacio del rey y eran tomados por la guardia del rey cuando él iba al templo a adorar. ¿Qué hacían los guardias? Se alineaban en la avenida que conducía al templo. 150 guardias por un lado, cada uno con un escudo de oro macizo. Y eso era un espectáculo tremendo, hermanos. Imagínense el brillo que salía de esos escudos cuando Salomón o Roboam entraron en el templo para adorar. Era algo magnífico, glorioso. Pero cuando se robaron los escudos, cuando Sisac vino y se llevó los escudos, ¿sabe qué hizo Roboam? Tuvo la idea de llamar a los trabajadores de metal para que fabricaran 300 escudos nuevos, pero de bronce. Y sí, el bronce cuando se pule, pues brilla como oro, pero no es oro. Es cuando le dan gato por liebre. Dice, mira, esta cadenita es de oro. Y no es cierto. Eso hizo Roboam, se le ocurrió esa bendita idea. Dijo, bueno, el espectáculo no tiene por qué acabarse. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a meter escudos de bronce. Brillan como el oro. Pero cuando el rey pasaba entre las filas de estos escudos, sabía, y los guardias también sabían, que eran inferiores, que eran un pobre sustituto de los escudos de oro valiosísimos que ahora estaban en manos de Egipto. Yo creo que ahí hay algo para nosotros. Pensando en esto, digo, aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Por qué? Porque el oro indicaba poder. El oro implica prosperidad y gloria, hermanos. Por eso todo el mundo quiere oro. Matan por el oro. Era muy caro y difícil de adquirir. El oro era templado y duradero. Fíjese las características que tiene. El oro nunca tuvo que ser pulido porque era puro y no se empañaba. Era un símbolo de deidad y hablaba de la gloria y la presencia de Dios en Israel. Sin embargo, el latón o el bronce, ese no es puro. Es una aleación de cobre y zinc. Es muy barata, más fácil de adquirir, mucho más común que el oro. A diferencia del oro, el latón debe pulirse constantemente porque pues se empaña. ¿Qué gloria es esa? ¿Qué poder es ese? Cualquiera puede tener esos escudos. Mientras que el oro era templado y duradero, el latón era barato y frágil además. Muy frágil. ¿Qué hizo Roboam aquí, hermano? Fíjense bien. En lugar de enfrentar a la gente de Israel, diciéndoles que los escudos de oro se habían ido, el rey Roboam trató de engañar a la gente.
preparando un sustituto inferior de lo que tenía. En lugar de reunir su ejército, ponerse a cuentas con Dios para ir a recuperar lo que el enemigo había tomado, el rey Roboam eligió el camino de la hipocresía. Roboam se comprometió a salvar las apariencias ante el pueblo de Israel. Aquí no ha pasado nada. Ahí están los escudos, miren cómo brillan. Estamos bien, todo está bien, todo está en paz, todo está tranquilo. Esto tiene remedio, yo lo voy a remediar. Pero una vez más, ¿qué hizo Roboam? Dio menos de lo mejor. Dio menos de lo mejor otra vez. Ahora, antes de criticar demasiado al rey Roboam, tal vez necesitamos examinar nuestros propios corazones por un momento. Porque a menudo somos culpables de darle a Dios bronce en lugar de oro. Le ofrecemos a Él un sustituto inferior de lo mejor de nosotros. ¿Qué está dando usted hoy? ¿Qué tiempo está dando al Señor hoy? ¿Qué tiempo está dando el que le sobró? Porque no tiene nada mejor que hacer. Si tuviera algo muy importante que hacer, no estaría aquí. Si tuviera que estar con alguien muy importante, no estaría aquí. ¿Qué está dando en la semana a Dios? Nada. No le completa el tiempo, no tiene tiempo. A veces cuando les he dicho, hermano, vamos a estudiar entre semana, no hay tiempo. Y cuando algunos dicen que sí, bueno, pues no tengo nada que hacer, está bien, vamos a estudiar la Biblia. No hay nada mejor que hacer. Ya me aburre la película, se acabó la novela, no hay visita. Vamos a ver qué nos va a enseñar el hermano. Vamos a ver qué. Vamos a seguirle la corriente para que no se agüite. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Oro? Le ofrecemos un sustituto inferior de lo mejor de nosotros. Cuando obramos en el esfuerzo humano en lugar del poder divino, eso es ofrecer un sustituto. Eso es orgullo. Y a menudo somos culpables de actuar y vivir como si no necesitásemos de Dios o de su ayuda. Él necesita de nosotros. Él necesita de nosotros. Así actuamos. Esta obra se cae o se levanta por nosotros. La obra se hace o no se hace por nosotros. Por nosotros. Él necesita de nosotros. No es cierto, hermano, no es cierto. Cuando vivimos vidas carnales en lugar de vidas comprometidas a Dios, estamos ofreciendo un sustituto. Cuando corremos con el mundo, vivimos como el mundo, hablamos y actuamos con el mundo, vestimos como el mundo, buscamos la felicidad en las cosas del mundo, en ese momento estamos ofreciendo bronce en lugar de oro. Cuando estamos medio comprometidos, en lugar de tener un compromiso total con el Señor, ofrecemos un sustituto. Cuando hacemos menos de lo mejor para Dios, estamos comprometiendo sus estándares de excelencia y somos culpables de darle bronce por oro. Mis hermanos, ¿deberíamos cantar alabanzas cuando nuestras vidas no hacen armonía con ellas? ¿Sí sabían que desentonamos a veces? No, ya déjese usted de la cantada, olvídese de eso. Porque a veces los oigo cantar aquí, digo, si así cantan karaoke en su casa. Pero olvídese de eso, olvídese del desempeño. La idea es que desentonamos con la forma en que vivimos, con la forma en que pensamos, desentonamos con las alabanzas que cantamos, desentonamos totalmente. Deberíamos de comer la cena del Señor sin culpa, siendo que no respondemos correctamente, adecuadamente al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Deberíamos de enseñar a otros la palabra de Dios cuando no la recibimos nosotros mismos. Nos atrevemos a decir, no mire, es que esto está mal. No mire, es que esto hay que hacerlo así y así y así. ¿Y usted? Dice, no, yo por eso ya no lo hago, pero lo hizo. Lo hizo. Enseñó, amonestó, reprendió. Qué fácil ahora decir, no, yo ya no lo hago, para no ser hipócrita. ¡Ja! Piensa que la hipocresía es cosa de un día nomás. Ya. Ahora soy un miserable pecador, ya no soy hipócrita. No, ahora es un descarado, es lo que es usted. Si usted es un pecador ahora y dice, ya no quiero ser hipócrita, pues ahora es un descarado. Eso es todo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe qué pasó con ellos? Sintieron mucha vergüenza. Sintieron vergüenza y buscaron la manera de tapar esa vergüenza. Se hicieron delantales con higueras y se escondieron de Dios y dijeron, tenemos miedo. No andaban escondidos allá risa y risa, hermano. Usted no ve a Adán y Eva ahí escondidos ahí. Adán, ¿dónde estás? Y ellos a risa y risa. No nos hallan. Allá escondiéndose. No, estaban llenos de temor, tenían miedo y tenían vergüenza. No se sentían en paz. ¿Qué hay de nosotros? A veces somos peor que Adán y Eva. Que somos descarados. Deje usted hacernos unas túnicas de guerra. No, hombre, para que así encuerados. Somos descarados totalmente, hermanos. Peor que Adán y Eva. Nos acercamos a Dios sin pudor alguno por nuestro pecado, lo cual refleja la mediocridad de nuestro compromiso al Señor. Dice, hermano, ¿a poco andamos desnudos? Sí. Cuando andamos en pecado andamos desnudos. Apocalipsis, la iglesia, ¿qué dijo? No tenemos necesidad de nada, somos ricos. ¿Y qué dijo el Señor? Eres un pobre, miserable, ¿y qué? Y desnudo. ¿No te da vergüenza? Adán y Eva sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Y nosotros, andando en pecado, nos acercamos a Dios sin pudor, sin temor. Hermanos, uno puede acercarse al Señor sin temor solamente cuando anda dentro de su voluntad. Pero qué terrible y qué miedo acercarse a Él andando fuera de su camino. Considere a Roboam entonces. Hermanos, ¿estamos satisfechos con el sustituto? Roboam estaba satisfecho con el bronce. Le pareció cosa buena. Cuando aceptamos los sustitutos que ofrece este mundo en lugar de la presencia y el poder de Dios en nuestra congregación y en nuestras vidas, estamos viviendo una vida comprometida con el mundo. Como Roboam, que estaba satisfecho con el bronce. A veces ofrecemos excusas en lugar de humillarnos en obediencia. Roboam pensó que era buena idea. Pues ¿para qué hacemos una guerra, hombre? No tenemos la fuerza suficiente, vamos a arreglarlo de este modo. Hermanos, esas son excusas. A veces nosotros decimos, bueno, haría esto o aquello, yo podría hacer esto, podría hacer lo otro, pero no se puede. Ponemos excusas. Esas ideas solamente dicen que estamos ofreciendo a Dios bronce en lugar de oro, le estamos ofreciendo lo menos. Cuando tratamos de mantener las apariencias en lugar de humillarnos ante el Señor en arrepentimiento. ¿Qué hizo Roboam? Aparentó que tenía oro. La gente vio el brillo. No, todo está bien. No pasó nada. Pero era pura apariencia, hermanos, era bronce. Esa cosa a usted le da una patada y se doblaba. Me acordé ahorita, se me vino a la cabeza un vendedor ahí en la televisión que estaba vendiendo un Rotoplas. Ya sea el Rotoplas para el agua. Y dijo, es un material muy duradero, y le dio un patadón y se rompió. En plena transmisión ahí. Y luego lo voltea. Le dura mucho. Y le da la vuelta para que no se vea el agujerote que le hizo con la patada que le dio.
Eso es apariencia, hermanos. Aguanta un golpe. Otro de unos lentes, ¿no? Aunque se le caiga, no se rompe. ¡Pum! ¡Pah! Se hicieron pedazos. ¡Ay, sí, duran mucho! También Roboam hizo eso. Presentó estos escudos de bronce como si fuera oro. Quiso mantener las apariencias, como que el Señor estaba con ellos todavía, como que no había pasado nada. Mis hermanos, cuando sabemos que no estamos donde el Señor quiere que estemos y pretendemos que todo está bien, estamos usando bronce en lugar de oro. Estamos enjarrando la pared con lodo. Y los que son albañiles saben pues, que no es buena idea, ¿verdad? Viene una lluvia y pues adiós el enjarre. Así que Dios realmente tiene lo mejor de usted. Tiene el oro real de su verdadera devoción o el oro de los tontos, el bronce. ¿Qué está dando usted a Dios? ¿Cuál describe mejor su vida, el oro o el bronce? ¿Es su vida pura, valiosa y preciosa? ¿O es una aleación barata, donde lo espiritual se mezcla con lo carnal hasta que ambos pierden su valor? Hay que ser honestos consigo mismo y con Dios, no se engañe. Examine bien, aprenda la lección de Roboam, porque eso que está escrito ahí se escribió para amonestarnos. ¿Tiene usted esa actitud de dar lo mejor al maestro? Bueno, usted lo sabe. Si usted se da cuenta que está cometiendo los mismos errores que Roboam, pues es tiempo. Dios le está dando tiempo, le ha dado mucho tiempo para que se arrepienta y haga su voluntad. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.